Bueno, vamos a tocar el primer punto, prevención de infecciones del tracto urinario relacionados a catéter urinario, cuidados de la enfermería. Bueno, primer punto, ¿no? Como todos sabemos, la cateterización urinaria es un factor que va a predisponer a la infección del tracto urinario. Ahora, si bien es cierto, una infección del tracto urinario asociada a lo que es la sonda vesical, viene a ser, o sea, nos indica que es el cuarto principal de causas de infecciones nosocomiales asociados a cuidados sanitarios. Ya, para producir esto, digamos, al colocar un cuerpo extraño en el cuerpo, nuestro cuerpo va a reaccionar y puede facilitar inclusive el catéter, va a facilitar el acceso de los microorganismos a la vejiga, ¿no? Entonces, la llegada de estos uropatógenos va a favorecer a que se produzca la infección urinaria. Las indicaciones del sondaje vesical, primero indicarles que hay que pueden ser tres. El sondaje intermitente, que se produce o se da cuando hay un vaciado de la vejiga en caso de retención urinaria. También se puede utilizar para la obtención de una muestra de orina, administración de medicamentos con fines diagnósticos, exploración uretral o vesical, y para también determinar la orina residual. Otro tipo de sondaje es el sondaje temporal, ¿no? Que solamente eso indica que va a ser un tiempo, como es el control de diuresis, para permitir la cicatrización de las vías urinarias tras una cirugía, prevenir la tensión sobre la herida pélvica o abdominal, para realizar irrigaciones vesicales en caso de hematuria, y para protección de la piel con lesiones. Y el sondaje permanente se da en el caso de una incontinencia urinaria, para medir la diuresis en forma estricta y continua, que es nuestro caso, en el caso de la UCI, ¿no? Unidad de Cuidados Intensivos, y para estudio y tratamiento. Factores que favorecen la infección del tracto urinario asociados a una sonda vesical. Lo más importante, creo que nosotros, como personal capacitado, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Qué factores van a favorecer a una infección del tracto urinario? Primero tenemos la falta de higiene adecuada en la inserción de la sonda vesical, ¿no? Se dice que para una inserción de la sonda vesical que sea adecuada, primero tiene que ser un personal capacitado, ¿ya? Que tiene que saber el procedimiento para que no pueda cometer ninguna falla. Ya, que también otro punto es el mantenimiento inadecuado, ¿no? De la sonda vesical. Por ejemplo, se podría decir, ¿no? Que cuando, digamos, colocamos la sonda vesical, digamos, hay una desconexión así accidental, eso sería, pues, ¿no? Parte del mantenimiento inadecuado de la sonda, o que de repente, ya una vez colocada la sonda vesical y que se haya pegado la sonda vesical para que no haya una tracción hacia el lado del muslo anterior, digamos que se despegue y esto se jale o sufra una tracción, que estaría también, ¿no? Dentro del mantenimiento inadecuado de la sonda. La apertura del circuito de la sonda bolsa, que facilita el reflujo de la orina a la vejiga. En este caso, por ejemplo, cuando hay movilización del paciente crítico, tenemos que saber manipular esta sonda y la bolsa, ¿no? Porque vamos a movilizarlo de un lado hacia el otro y tenemos que ocluir para que no haya este reflujo hacia la vejiga, ¿no? Nos dice también que el 80% de las ITUs asociadas están asociados a los cuidados sanitarios y se deben al uso de la sonda vesical. O sea, pues nuestro paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, sí o sí, se le va a colocar una sonda vesical, porque necesitamos para tener una monitorización en horario, ¿no? Entonces, corre el riesgo de que también, bueno, entonces nuestro paciente tenga la infección urinaria, ¿no?
Otro punto también importante dice, la duración de la cateterización es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la bacteruria asociada a catéter. Bueno, según he estado leyendo, es que dice que el tiempo de duración podría ser de acuerdo al paciente. O sea, mientras menos tiempo esté con el paciente la sonda vesical, va a ser mucho mejor. Ya, si lo más importante creo que son fundamentales, en el caso que ya lo tenga, es la prevención y el control. En el caso que ya lo tenga la sonda vesical, la prevención y el control es fundamental, y en eso está básicamente el trabajo de enfermería, ¿no? Prevenir una infección urinaria y controlar también que la sonda vesical esté funcionando y que no debe estar, ¿no? Más tiempo del que corresponde. Ahora, también viendo anteriormente se decía, ¿no?, que la sonda vesical, si es permanente, podría estar unos 15 días y cambiar la sonda vesical. Pero también hay estudios que dicen que es mejor no hacer, digamos, los cambios de corta duración, si en el caso sean permanentes, ¿no? Porque eso haría que haya mayor probabilidad de desinfección urinaria, ¿no? Entonces, 15 días a más, o podría ser también que sea de acuerdo a la evaluación, ¿no? En el caso del servicio donde trabajo, inclusive el médico jefe nos dijo, ¿no? Nosotros, de acuerdo a la evaluación que le hagamos a través de un examen urinario, se podría hacer el cambio de sonda vesical. Otro punto es en los cuidados durante la inserción del sondaje vesical. Como antes lo dije, para la inserción de la sonda vesical, primero el lavado de manos es fundamental, ¿ya? El uso correcto de los guantes, ¿no? El procedimiento en sí debe ser, digamos, punto a punto como debe ser, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras, generalmente, bueno, en mi institución lo coloca el personal de enfermería, por eso tiene que ser una persona capacitada. Previo a la inserción de la sonda vesical se hace el aseo de genitales, ¿ya? En ese caso, perdón, un ratito, ya. En ese caso, digamos, primero, como les dije, el aseo de genitales, que dice que debe ser en una condición, como nos hacemos, ¿no? El aseo de lo menos contaminado a lo más contaminado, ¿no? Entonces, depende también si es en el caso que fuese paciente mujer o paciente varón, ¿no? Pero el aseo es fundamental. Y una vez que se realice el aseo de genitales, recién procedemos a la inserción del sondaje vesical, ¿no? Y para hacer la inserción de la sonda vesical utilizamos los guantes estériles, ¿no? Y dice que debemos, una vez introducida el catéter, la sonda, a la uretra, no debe, digamos, si hay una falla o si ha tocado un espacio de la zona genital que, digamos, queda contaminado, se descarta la sonda vesical. Ahora, otro punto también son los cuidados durante el mantenimiento del sondaje, dice, ¿no? Lo más importante a tener en cuenta es valorar a diario la necesidad de mantener el sondaje vesical y retirarlo lo más antes posible, ¿no? Entonces, como les dije, o sea, mientras menos tiempo tenga la sonda vesical, va a ser mucho mejor para el paciente. Ya, retirarlo cuando ya no lo va a necesitar, lo más pronto posible, ¿no? Entonces ya sabemos que la colocación de sonda vesical va a ser permanente, intermitente y, ¿no? O temporal. Entonces, tener en cuenta esos puntos. Ahora, como dijimos, ¿no? Realizar la higiene de manos antes para mantener el sondaje vesical es realizar el higiene de manos antes y después de cualquier manipulación de la sonda o bolsa de drenaje,
¿ya? Otro punto es emplear precauciones de estándar para el control de infección. Cualquier contacto con la sonda y el sistema de drenaje. Realizar higiene habitual del paciente con agua y jabón. Se debe evitar también romper el sistema de cerrado de drenaje por desconexiones, como les dije, ¿no? Anteriormente, puede ser por algo accidental y eso es en contra de nuestro paciente, ¿no? No se recomienda, acá está este punto, el cambio rutinario o intervalos fijos de los sistemas de drenaje o las sondas vesicales, ¿ya? Ante la sospecha de una obstrucción de sonda vesical, en algunos textos indican también que se puede hacer un lavado de la sonda, ¿no? Con cloruro estéril y en las buenas condiciones, con higiene de manos, con unos guantes estériles, ¿no? O si no, si vemos que hay residuo, es mejor el retiro de la sonda vesical. También la bolsa colectora se reemplazará siempre y cuando, digamos, esté por encima de se mantenga las 2/3 partes de la orina, ya dice que se debe evacuar, ¿no? Y se reemplazará siempre que haya fugas, ¿no? Y que veamos que haya residuo en la bolsa. Eso es importante. Otro punto es mantener siempre el flujo de orina libre. Cuando movilizamos al paciente, como les dijo, para evitar el reflujo, ocluimos lo que es para la bolsa, ocluimos y no debemos olvidarnos, ¿no? El flujo debe mantenerse libre. Entonces, ese también es un punto muy importante, ¿no? Y estar pendientes de esas cosas. También otro punto es que se debe evitar el contacto entre la bolsa y el suelo. A veces, por la movilización, ¿no? Puede caer, porque la bolsita tiene sus ganchitos. O en el caso de movilización, pues ocluyo la bolsa y lo puedo movilizar para un lado o para otro, colocándolo encima de la cama, pero no debe estar en contacto con el suelo. Y como les dije, la aparición de fugas, que también dice, ¿no? En ese momento se puede cambiar la bolsa colectora cuando hay fugas, ¿no? Eso ya no funcionaría, ya no sería un sistema cerrado. Contraindicaciones del sondaje vesical, cuando no se debe colocar, es en caso de una incontinencia urinaria, cuando se puede hacer la reeducación, podemos utilizar pañales, ¿no? En ese caso, cuando hay lesiones uretrales, estenosis, fístulas, ya cuando hay traumatismos uretrales de doble vía, ¿no? Bueno, en el caso, digamos, cuando hay una obstrucción así, en el caso ya eso es parte de urología, les hacen la talla vesical. Este sería el punto. Adelante, Florencia. Florencia. Buenas tardes. Sí, presente. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, se la escucha muy bien. Ya. Prosiguiendo, vamos a tocar el tema sobre un artículo científico que hemos tomado como referencia, infecciones del tracto urinario asociadas a catéter vesical, que ha sido elaborado por la médica patóloga Lila Esperanza Frac Oso Morales, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, en la introducción, para crear este estudio, la médico tomó 2 grupos de estudio, de un grupo de 60 personas de un hospital de segundo nivel de atención y un grupo de 121 personas del tercer nivel de atención, en la cual, bueno, como menciona, ¿no? En el segundo nivel de atención es mayormente servicios como cirugía general, medicina interna, pediatría y ginecología. Y en el tercer nivel de atención se proporciona atención a patologías más complejas. Primeramente, para saber lo que es una infección urinaria relacionada al catéter, según la literatura nos menciona que es
es la inflamación, el proceso inflamatorio a través de la multiplicación de microorganismos que puede iniciar en la uretra y ascender, ¿no?, hasta las vías urinarias superiores. También nos menciona en su introducción que se ve más índice en pacientes que tienen más probabilidad de tener más procedimientos invasivos. Estos son mayormente en servicios de medicina interna, lo que es en cuidados intensivos, ¿no? Son pacientes que están expuestos más a procedimientos invasivos. Siguiente. Como les mencionaba, que la infección del tracto urinario es un proceso inflamatorio por la multiplicación de microorganismos. ¿Cuáles son los factores más frecuentes asociados a la ITU por uso de catéter vesical? Los factores que van a ser más predisponentes para que un paciente pueda sufrir de una infección por catéter vesical, en primer, es la edad, el grupo etario. Personas mayores de 65 años son las más propensas. También está el género, que es el sexo femenino, por tener el conducto uretral más corto. También aquellos pacientes postrados, aquellos pacientes que tienen más días de estadía en el servicio de hospitalización o en el servicio de la unidad de cuidados intensivos. También nos menciona el estudio que la etiología bacteriana más frecuente incluye enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella y siguiente. El método que usó la médico es un analítico retrospectivo. ¿Por qué? Porque hace la comparación entre dos grupos diferentes. También en general públicas de salud considera el nivel de atención, aun cuando ambos incluyen primer nivel de atención y la del tercer nivel que incluye hospitalización general. O sea, que ha tomado como un método retrospectivo para comparar dos grupos, ¿no? Siguiente. ¿Qué resultados se ha obtenido de este artículo? En el segundo nivel de atención, que ha acogido como 60 pacientes de los grupos de edad de 70 a 26 años, el 44%, que quiere decir 26 pacientes, sufrieron de infección por catéter vesical y en su mayoría tenían aproximadamente 70 años. También el 50% pertenecían a área de cirugía general y de 24 mujeres, que era dentro del grupo de los 60, 20 salieron positivos al cultivo de cándida. En el tercer nivel de atención, que es el otro grupo de estudio, cogieron 120 pacientes entre 75 y 25 años. El 56%, que son 60 pacientes, tenían entre 55 y 75 años y en su mayoría varones salieron con una infección urinaria, ¿no? El 78% pertenecía a medicina interna, que es un servicio donde hay más procedimientos invasivos, y de los 60 pacientes con ITU, el 80% eran resistentes a ciertos antibióticos. Esto previo estudio de cultivo. Siguiente. Discusión. Nos menciona que se obtuvieron 28.33% de cultivos positivos para ITU asociadas al sondaje Foley en las instituciones hospitalarias de segundo nivel de atención y 34.53% en el tercer nivel de atención. Además, en las instituciones del tercer nivel de atención tuvieron casi 5 veces la posibilidad de desarrollar ITU asociadas al catéter vesical, así como 2 veces las del segundo nivel de atención. Siguiente. Siguiente. Bien. En las conclusiones nos refiere la médico patóloga que la prevalencia de una infección del tracto urinario asociado al uso de sonda Foley en ambas instituciones
tenía fluctúa entre 28 y 35%. Los pacientes de las instituciones de tercer nivel de atención presentaron 5 veces más la posibilidad de desarrollar ITU, lo cual es 2 veces mayor que en la del segundo nivel de atención. Esto es porque también han cogido mayor cantidad de pacientes en el tercer nivel de atención. Dada la alta frecuencia de resistencia a los antibióticos más empleados para el tratamiento de las ITUs asociadas al catéter urinario y aislamiento frecuente de especies de cándida, se recomienda basar el tratamiento en evidencias microbiológicas que proporcionan los elementos para elegir el tratamiento adecuado en las fases tempranas de la enfermedad infecciosa. ¿Qué nos quiere decir, no? De todo este artículo, las conclusiones se saca que el grupo con mayor posibilidad de desarrollar infecciones urinarias son aquellas personas mayores de 65 años que han tenido, que también ya han estado hospitalizados por un mayor plazo de 7 días. ¿Cómo se diagnostica una infección cuando es por catéter vesical? Cuando el paciente está más de 7 días con la sonda vesical y cuando hace positivo a un cultivo. También, como mencionaba la colega, mala praxis, mal manejo de la sonda vesical. Hay también evidencias que no se les cambia a los 7 días. Y también sería bueno, ¿no? Como mencionaba, una irrigación. También se dice que la infección por sonda vesical es una de las enfermedades más comunes, de las infecciones hospitalarias más comunes dentro de un hospital, ya que el paciente está con un cuerpo extraño dentro de un organismo estéril aparentemente, y la mayoría de los pacientes desarrollan resistencia. Cuando la enfermedad, por ejemplo, cuando leía una bibliografía, cuando el paciente ha adquirido la infección urinaria en la comunidad, no hay mucha resistencia a los antibióticos, pero si el paciente ha adquirido la infección dentro del hospital, la resistencia es más. ¿Y por qué? Nos preguntaremos, ¿no? Mayormente es porque el paciente hospitalizado ya está recibiendo ciertos antibióticos, ya por ende, por dicha patología que está hospitalizado. Entonces, esos antibióticos más la infección urinaria que ha adquirido por el catéter, ya los antibióticos que él está recibiendo ya son resistentes. Es por eso que se recomienda que para dar un tratamiento a un paciente que ha sufrido una infección urinaria dentro de un hospital, se debe realizar un cultivo para saber qué medicamento o qué tipo de antibióticos se les puede dar. También se concluye que como personal de enfermería deberíamos tener unos cuidados, priorizar los cuidados, ¿no? En todo tipo de riesgo de infección, no solamente de riesgo, mayormente nos ocupamos en las vías periféricas, en las zonas de punción, en las LPP, pero sería interesante y también importante poner bastante cuidado en lo que es el cateterismo vesical. Eso es todo lo que se puede mencionar sobre el artículo que hemos tocado para este tema. Muy bien, licenciadas, muy bien. Bueno, primero darle la bienvenida a este ciclo de exposiciones a ustedes, licenciada Florencia Peña y Yelka Osmayo, ¿no? Al inicio he tenido problemas de audio, pero ya se ha mejorado. Y luego felicitarlos por el desarrollo del tema y por la exposición, ¿no? Espero que los que están escuchando, ¿no? El tema, los participantes de este ciclo de exposiciones, tomen nota de algunos puntos que nos han mencionado. Entonces, voy a darles 2 preguntitas. La primera pregunta es, ¿se recomienda el cambio? Ahí pusieron, ¿no? En la diapositiva. Mejor voy a hacer una pregunta y yo hago el comentario el segundo. Sobre reeducación vesical. Hoy en día está recomendado para el retiro de la sonda Foley, está recomendada la reeducación vesical.
Según la... Buenas tardes, Buenas el tardes. magíster, soy Yelka. Sí, Bueno, yo estaba leyendo algunos y dice que sí, o sea, inclusive en la institución donde nosotros estamos todavía hacemos la reeducación, ¿no? ya, Cuando están, digamos, en el caso, los pacientes de UCI, ¿no? Que son los que ya, nosotros manejamos. ok, claro. Miren, reeducación vesical en la actualidad ya no se recomienda. No se recomienda reeducación vesical, así que sin temor, ustedes retiren la sonda. Ya no se recomienda, porque reeducación vesical está asociado al incremento de itus, ¿no? Infecciones del tracto urinario asociados a catéter urinario. Ya, a reeducación vesical en la actualidad ya no se recomienda. O sea, ¿qué pasa? Tienen un paciente con sonda Foley y no, y la idea es retirarle la sonda Foley. ¿Qué es reeducación vesical? ¿No? Clampan la sonda hasta que la vejiga se llene, ¿no? Y el paciente pueda solicitarte, ¿no? Decirte, miren, quiero orinar y nuevamente se desclampa. Entonces, esa práctica se hacía hace años y en la actualidad algunos todavía, ¿no? Tienen esa información, esa idea, pero no se recomienda, ya no se recomienda. Simplemente se retira la sonda Foley y no, el paciente no va a hacer retención urinaria porque le haya retirado la sonda. Tal vez, si es que ocurre esa situación de que el paciente No puede diccionar. haga retención urinaria, son otras causas, pero no es porque le haya retirado la sonda. Ya, o hay que esperar tal vez más horas, puedes esperar hasta 12 horas, ¿no? Y evaluar si hay globo vesical para poder cateterizar de nuevo. Pero ya no se recomienda la reeducación, ¿ya? El segundo punto es que pusieron no se recomienda el cambio rutinario, ¿no? Está bien, varias bibliografías te dicen no se recomienda el cambio rutinario de sonda Foley, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? No cambiar cada 7 días o cada 10 días o estandarizar eso. Hay varias bibliografías te dicen eso. Y podemos ver que hay pacientes que están en casa con 15 días de sonda Foley, incluso hasta 30 días de sonda Foley, ¿no? Disculpe, magíster, Sí, lo sí. que yo he leído es de acuerdo al tipo del material que está hecho, ¿no? Si es de látex Así es. o de silicona. Si es de látex, es menos tiempo y de silicona es más tiempo, ¿no? Bueno, en la Así institución es. nosotros nos indican es, mientras más tiempo esté, porque se supone que es un paciente que está en unidad de cuidados intensivos, más tiempo está, Ujú. se debe mantener la sonda vesical, ¿no? Ellos, por eso se hace una evaluación constante al paciente a través de un examen de orina, ¿no? Así es. Entonces ahí de repente se puede indicar el cambio de sonda vesical. Así es. Entonces, miren, existe esa controversia. Incluso uno se pone a buscar, ¿no? En internet y colocas, ¿no? Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar la sonda Foley. No hay una bibliografía que te diga 7 días, 15 días, 12 días, 10 días, no hay, ¿ya? Hay recomendaciones, alguno por ahí te dijo 7 días, una semana, dice. El tema es el siguiente, miren. Vamos a separar, ¿no? Pacientes que están en casa y pacientes en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Bueno, para no dilatar mucho, cuidados intensivos. Como usted dijo, eh, paciente que se lo coloca la sonda Foley de silicona, esa sonda Foley puede durar más tiempo. Y al paciente que se le coloca sonda de látex o de PVC dura menos tiempo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta es que se forma un biofilm, ¿no? El biofilm es una capita bien microscópica que se va formando en el lumen interno
y en el lumen externo, tanto de sonda Foley, catéter, de todo dispositivo, se forma. ¿Cómo se forma? A través del tiempo. Por ejemplo, al momento de colocar la sonda Foley, colocaste pues inadecuadamente una contaminación, ¿ya? Entonces, las bacterias que se han unido, o sea, el contacto ya te transmite bacterias, el simple contacto. Tanto es así que en la aguja de un alfiler hay millones de bacterias, ¿ya? Entonces, el simple contacto te transmite bacterias, obviamente de un lugar que está contaminado a otro, ¿no? Por eso en sala de operaciones se cuida bastante el campo quirúrgico, ¿no? Estéril con estéril puedes manipular. Si hay un contacto con una zona no estéril, te cambias todo, incluso se cambia todo el campo quirúrgico, ¿no? Si es que hay contaminación. O sea, cuando hayas tocado algo que no está estéril. Es porque las bacterias con el simple contacto ya se pasan de un lugar a otro. Ahora, en ese caso de una inserción de sonda Foley, esas bacterias, supongamos que se ha adherido a la punta de la sonda Foley, se reproducen. Al reproducirse, ellos secretan una sustancia que se llama mucopolisacáridos, y ese mucopolisacárido les sirve para sobrevivir a la bacteria, y forman colonias en la luz de la sonda Foley. Y al formarse colonias, esas colonias va a llegar un momento que se desprenden, pero ya como colonias, como un grupo se desprenden y eso produce la infección del tracto urinario. Entonces, ¿cuánto tiempo demora en formarse el biofilm? 7 días, una semana, de 5 a 7 días. Por eso es que se recomienda, ¿no? El cambio cada 7 días, si es de PVC. Ahora, si es la sonda siliconada, de silicona, va a durar más, incluso puede durar hasta 30 días. ¿Por qué? Por el material de silicona es más difícil o va a demorar más tiempo en la formación del biofilm. Ya, esa es la razón. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han expuesto, está muy bien lo que ustedes han expuesto. ¿Por qué? Porque no, como les digo, ustedes se han dado cuenta, hay bastante bibliografía, uno te dice esto, el otro te dice, entonces la idea es tomar la mayor cantidad de información para que te puedan recomendar hacer, que todos coincidan y ustedes sacan una recomendación para su servicio, ¿no? Y eso está bien, y hay varias cosas interesantes que ustedes han expuesto, ¿ya? Entonces, solamente ese punto, entonces, de acuerdo a ese concepto de biofilm, entonces ya tendríamos un punto del cual tocarnos y diríamos que sí, pues, ¿no? Cada 7 días debemos cambiar en la unidad de cuidados intensivos, y algo como ya estándar, para no quedarnos en el aire, ¿no? En el aire, porque unos te dicen sí, otros te dicen no, entonces, pero tenemos que decidir, ¿no? Y si tenemos el concepto del biofilm, ahí entonces agregamos y nos quedamos con 7 días, ¿no? A menos que alguien, ¿no? El biofilm se forma a los 10 días, entonces podemos tomar esa decisión, ¿no? Muy bien, licenciadas. Felicitaciones nuevamente. Vamos a pasar al siguiente grupo, ¿no? Es de infarto agudo de miocardio. Sí, magíster. A ver, señorita, vamos a pasar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Vamos a pasar al siguiente grupo número 6, conformado por la licenciada Vilma Ruiz Calixto, licenciada Susan Dávila Tolentino, licenciada Silvia Gutiérrez Pérez, Susi Zabaleta y Ena Guevara Santisteban. Si es que sus compañeros de repente no se van a presentar o no se han comunicado con ustedes, solamente los que están presentes pueden iniciar con la exposición y por favor si podrían compartir sus diapositivas. Buenas tardes, Magister. Soy la licenciada Ana Castillo, que también estoy en el grupo 6. Sí, ya, muy bien, licenciada. ¿Sí? Ya. Voy a compartir las diapositivas, por favor. Sí, está bien. Entonces, licenciados, miren, este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Del hecho de que ustedes han averiguado, han investigado,
sirve tanto para que ustedes puedan aplicarlo a su servicio, ¿no? Una investigación, ¿no? Tenemos este dilema. Por ejemplo, ¿cada cuándo vamos a cambiar la sonda Foley? Tenemos que decidir y todos hacer lo mismo, ¿no? Entonces este ejercicio sirve para eso, ¿no? Y también puede ser en lo personal. Más adelante ustedes les han averiguado de este tema y van a hacer un trabajo de investigación relacionado a este tema, ya tienen información, ¿no? Bien, licenciada. A ver, ¿quién va a iniciar la exposición? A ver, buenas tardes, Magíster Antonio. Buenas tardes, señorita Jocelyn. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Dana Castillo Vances. Nos ha tocado el tema de infarto agudo de miocardio. Somos del grupo 6. Los integrantes: Guevara Santiesteban Fiorella, Ruiz Calixto Vilma, Dávila Tolentino Susan, Zabaleta Juárez Susi, quienes hablan Ana Castillo Vances. Bueno, empezamos con infarto agudo de miocardio. Compañeras, por favor. Sí, se le escucha, licenciada. Tienen 25 minutos y 5 minutos de una pregunta, ¿no? Que voy a realizar, ¿ya? Y la persona que va a exponer se presenta. Sí, por favor, de 5 a 7 minutos cada persona, máximo. Y por favor, si pondrían encender sus cámaras, licenciada. Ya, a ver, bueno, ya, voy a... Un momentito, por favor.